En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior amar la venida de Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto, no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso,
Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras. Ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en Él su mirada. Si el sol de la trompeta ignoran, no será porque el Señor no quiso. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente Él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Sujetos al Padre sin dudas, es norma de aquellos que esperan. En ellos la vida de Cristo se eleva en pleno crecimiento. La esposa de Cristo es quien vela, constante amando su venida. Mirando a su esposa el amado contempla su propia belleza. La ve que a pesar de las luchas, en nada perdió su hermosura. Es que ella aceptó prepararse para acompañarle la gloria. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente Él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Damos gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio en Isaías. Y estamos estudiando el capítulo 30 y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el verso 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Bueno, así vemos, como hemos dicho, Dios conoce el corazón de su pueblo. Y este fue Israel. Si usted no le conoce, le presento. Este fue el pueblo rebelde de Dios. Y dice, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Así fue Israel. Israel realmente fue infiel. Ellos no quisieron que se le profetizara la verdad. Y a todos los profetas ellos trataron de hacerles callar. Y realmente esto es lo triste. Ellos querían seguir en su error. Ellos querían seguir en su mal camino. Y lo que necesitaban era la verdad. Lo que necesitaban era la verdad. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vemos que la naturaleza del hombre, hermano, es cerrada. La naturaleza terrenal del hombre. Cuando el creyente anda en su naturaleza vieja, bueno, muchas veces actuamos igual que Israel. Y esto no se extraña, siendo que ellos tenían suficiente testimonio de que Jehová era el verdadero Dios y de él
provenía en la verdad, cuántas veces ellos obedecieron y Dios respaldó su palabra. En Zacarías capítulo 7, profecía de Zacarías capítulo 7, dice en el verso 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Así fue este pueblo, y así está realmente hasta el día de hoy. Un pueblo que se ha tapado los oídos para no oír lo recto, para no oír nuevamente, volvemos a repetir, lo que ellos necesitaban escuchar. Su corazón se había cerrado, Y decían, en el verso 10 de nuestro estudio, dice que dicen a los videntes, no veáis, dice. Si es posible, al que ve un poquito más, le dicen, bueno, no vea tanto, dice. ¿Por qué va a ser tan meticuloso en lo que usted ve, en lo que nos quiere decir? Y a los profetas no nos profetice lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Profetizad, dice mentiras. Bueno, así es la condición del hombre, y así es la condición realmente. Hay una apostasía reinante en el día de hoy también. Y esto Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no tolerarán. Cada uno ya se apartó en su camino, ya cada uno decidió cómo hacer, tiene su forma, cada uno tiene su manera, sin consultar a Dios. Hemos edificado muchas veces sin tener en cuenta la regla y la plomada de Dios. Y cuando viene la sana doctrina con su regla, bueno, no podemos sufrir. Nos parece que no toleramos ver tanto detalle. Y así es realmente hoy con la iglesia. La iglesia, hermano, ha edificado fuera de la voluntad de Dios. Ha hecho muchas cosas que a su parecer están bien y son tolerables. Pero cuando nosotros realmente recibimos la luz de la verdad y empezamos a ver a la luz de la palabra si lo que edificamos está bien o está mal, bueno, muchas veces no podemos tolerar. Y aquí viene el problema, hermano, porque ahí se levanta nuestra carne, se levanta nuestro razonamiento ya no contra, volvemos a decir, no era contra Isaías, sino que era contra la palabra. Dice, no, decid a los videntes, dice que no vean, dice, que no vean. Y así queremos hacer. Y Pablo ya había dicho que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo mismo que pasaba con Israel pasa hoy, es en este tiempo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio deseo, a su propio modelo. Tiene su modelo y yo tengo aquí mi modelo y ahí va. Y bueno, que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a no tener esta rebeldía que tuvo Israel. Que nuestro corazón pueda ser dócil. Porque, hermano, la palabra a veces es dura. No queremos hacer la palabra más dura de lo que es, pero tampoco queremos mostrar que la situación es diferente a lo que la palabra de Dios nos muestra. La situación es grave, el Señor viene pronto y necesitamos realmente no apartar del consejo de Dios, de todo el consejo de Dios, nuestro oído. Porque Pablo dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo es necesaria esta carta a Timoteo, hermano? Para nosotros los que estamos trabajando en la obra del Señor, necesitamos tener en cuenta las cartas a Timoteo, hermano. Cómo Dios nos habla.
Porque en este tiempo vemos que el hombre, aún la iglesia, está yendo mal. Está yendo mal, pero quiere que se le diga que va bien. Está yendo mal, pero quiere que uno le diga que va bien. Y es igual que Israel. Y hermano, a menudo la verdad incomoda al oyente. Y intuyo, hermano, que Isaías no les caía bien al pueblo de Israel. No sé, por lo menos me parece. No les hacía sentir bien lo que él profetizaba. No les caía bien, me imagino. Y sin duda, cuánto habrán hablado de este profeta. Pero realmente, ¿cómo Dios le preparó a Isaías para cumplir su ministerio? Realmente Dios, cuando llama a un instrumento, nunca le va a decir, bueno, va a ser fácil. Y por un segundo, vamos a ver el llamamiento nuevamente de Isaías. Ya hemos visto, los que estamos siguiendo, o los que están ahora siguiendo este estudio. Bueno, algunos están empezando desde el comienzo, desde el principio. Usted puede encontrar los estudios en nuestra página de YouTube o en la misma página de Gracia y Gloria Buenos Aires en Facebook o con el mismo nombre de YouTube, y ahí usted va a poder encontrar. Y vemos en el llamamiento de Isaías. Isaías capítulo 6 dice en el verso 9: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Dios ya sabía, Dios le estaba mandando a un pueblo que tenía un corazón duro, un corazón rebelde. Pero Isaías con su profecía iba a engrosar más, iba a endurecer más el corazón de este pueblo. Y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y note que esto fue lo que le prometió el Señor a Isaías. Y entonces Isaías, bueno, preguntó, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Así Dios ya le había preparado. Y sobre todas las cosas, cuando empieza este capítulo, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cómo le preparó Dios a Isaías para el ministerio? Porque le mostró que Él estaba aún sobre el trono. No importa, hermano, que en este tiempo algunos rechacen este mensaje de gracia, este mensaje de gloria. No importa que algunos nos abandonen. El Señor sigue estando en su trono. Él está en lo alto. Él tiene todo bajo control. Y eso es lo que, hermano, le dio fuerza a Isaías para cumplir su ministerio. Y así cuando el Señor levanta a un instrumento, bueno, hermano, el Señor le va a fortalecer, le va a sostener. Y hermano, y en el camino usted va a ver que muchos van a quedar. Muchos no van a estar contentos. Otros van a decir, no, ese mensaje, le van a criticar el mensaje, le van a criticar a usted. Pero hermano, si el Señor verdaderamente le levantó, si usted verdaderamente está predicando con sinceridad, está predicando para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, a usted no le va a interesar, porque usted tiene que cumplir su ministerio. El pueblo, hermano, usted va a encontrar que el pueblo, algunos sinceros van a aceptar y otros no van a aceptar. Y estamos hablando de la totalidad de la iglesia de Dios. En algunos lugares
han abrazado este mensaje y se han abierto nuevos lugares donde la palabra de verdad se está predicando. El Señor está abriendo en cada provincia. No es suficiente, hermano, con lo que se trabajó hasta ahora. Hubo hermanos antiguos que han viajado, que han llevado la palabra, pero el Espíritu Santo sigue trabajando en su pueblo. Y el Señor va a seguir levantando hermanos que prediquen la verdad. Pero también vamos a encontrar hermanos que van a rechazar esta verdad. Y van a decir, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Realmente la verdad incomoda, hermano, pero la verdad sana. A nadie le gusta tomar el jarabe cuando tiene tos. A veces luchamos con nuestros hijos para que tomen el jarabe cuando tienen un poco de tos. Y hermano, y siendo sincero, a mí tampoco me gusta. La verdad no hace sentir bien al hombre viejo. No le va a caer bien, pero sana. La palabra halagüeño, que es lo que ellos pedían, palabras halagüeñas, significa dar muestras o indicios que algo tendrá éxito o causará satisfacción. También significa que exalta o halaga o satisface el orgullo o vanidad de una persona. Exalta, halaga o satisface el orgullo o vanidad de una persona. En otras palabras, vemos que el pueblo quería un adulador. El pueblo quería un adulador. Los líderes, especialmente los líderes, querían un adulador. Querían un profeta complaciente, favorable a su rebeldía. Uno que le lisonjee, que le alabe. Y así somos nosotros frente a la palabra de Dios muchas veces. Nos enojamos con los predicadores. Nos enojamos quizá el hermano. Muchas veces no nos ponemos en el lugar de aquellos que dan la palabra. Y ya está golpeando su cuerpo para ponerlo en servidumbre y dar la verdad. y nosotros también rechazamos. Y bueno, el Señor sabe por qué escoge a cada siervo. Y a veces, hermano, esa firmeza de un siervo de Dios no nos agrada tanto. Pero, hermano, no es fácil. No es fácil, si no fuese por la ayuda del Señor, sostener la verdad en alto. Como una bandera que nosotros mientras marchamos sostenemos en alto. Y si se cae, hermano, la marcha se tiene que frenar. Si se cae la bandera de la verdad, hermano, que estamos levantando por la gracia y la misericordia de Dios, bueno, ahí el pueblo se detiene. Por eso, hermano, necesitamos ver el trabajo de aquellos que nos están dando en cada lugar, ahí en su congregación, de aquellos hermanos que se dedican a dar este evangelio, que lo guardan así en su pureza, que no lo contaminan con otras cosas que escuchan por ahí y que tienen la valentía de Dios. Pablo pidió algo que siempre me admiro del apóstol. Dice que hable con denuedo. ¿Te imaginas a Pablo hablando y habiendo un grupo que venía para matarlo, para apedrearlo, para lastimarlo? Hermano, tiene que tener valentía de Dios. Y así nosotros debemos orar en este tiempo por aquellos que predican la verdad. Hermano, realmente el Espíritu Santo toca nuestro corazón cuando vemos a los profetas de Dios en la antigüedad. Cuando vemos a los apóstoles, cuando vemos al apóstol Pablo, realmente el Espíritu Santo quiere mostrarnos la realidad de la cuestión y del evangelio que estamos predicando. Tiene su precio, tiene su costo, pero vale la pena. Al final, al cabo, dice Pablo, esta leve tribulación no podemos entender si no fuese a través del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, primer libro de Reyes, capítulo 22, encontramos a un rey
y realmente nos llama la atención. Habíamos visto a Josafat en el estudio del profeta de la vida, del profeta Eliseo, siempre realmente guardando la unidad, en espíritu. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo muchas veces con lo que se dice y con lo que se hace. Y tenemos aquí en primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 7, a Josafat. Y dice, y dijo Josafat, ellos tenían que ir a la guerra. Otra vez el rey de Israel pidió ayuda a Josafat para ir a la guerra. Entonces Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Cómo Josafat conocía la situación del reino del norte? ¿Pero será que hay algún fiel acá por el cual consultemos? Quería confirmación, porque este es un hombre que andaba con el Señor. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Qué triste, hermano. Un solo profeta quedaba, un solo profeta y aborrecido. Un solo profeta. Dice, hay todavía un varón que yo no quiero consultar. Bueno, y así, hermano, es nuestra actitud muchas veces. Cuando nosotros no recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos como más importante nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, cuando nosotros ponemos como más importante nuestras formas, nuestras maneras, lo que nosotros quizá hemos construido, y no nos ajustamos. Decimos no, dice, porque yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. Así era realmente este rey, el rey Acab. Y ¿qué freno, qué freno vamos a tener en nuestra vida, hermanos, si nosotros no aceptamos la palabra de Dios? Vamos a andar así como un caballo salvaje. Hermano, nosotros necesitamos de aquellos mensajeros que dan la palabra. En estos años, muchos hermanos se han mantenido firmes y agradecemos al Señor. Porque hay una línea, hermano. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Hay una línea. Y esa línea va a traer gloria a Dios. Pero también hay otros que no también han sido tan celosos del mensaje. Quizá más bien muchas veces vemos un celo carnal. Pero hermano, necesitamos mantenernos firmes en la manera de Dios. Este rey Acab tenía sus propios profetas. Este rey tenía sus propios profetas que le profetizaban bien. Qué lindo, hermano, que nosotros vayamos al espejo y usted se vea siempre lindo. Siempre usted se ve peinadito. Siempre usted se ve todo correctito. Qué lindo. Tenía este rey su propio espejo. Pero cuando nosotros nos paramos frente al espejo de la verdad, de la palabra de Dios, los hermanos que saben realmente esta palabra de gracia pura, saben que esta palabra discierne lo profundo de nuestros corazones. Y no hay cosa creada, no hay alguna que no sea manifiesta en su presencia. Y agradecemos a Dios que es así, porque Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que nosotros seamos a su forma, a su manera. Él quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros. Pero otra vez decimos, a veces, ¿cuál es nuestra actitud? Dice, le aborrezco. Dice, le aborrezco. Bueno, por supuesto, si aborrece al mensaje, aborrece también al mensajero.
Y, y bueno, agradecemos al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha dado hermanos que nos han enseñado bien. Y, y sobre todo nos ha dado también el poder del Espíritu Santo para seguir guiándonos a toda verdad. El poder del Espíritu Santo está entre nosotros. Vamos a volver a nuestro estudio. En el verso 10 dice que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profetices lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizarnos mentiras. Y esto quizá, hermano, a veces no lo decimos con palabras, pero en nuestro corazón está eso. El Señor ve el corazón, eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Estaban cansados del Santo de Israel. Estábamos cansando quizá un poco de la palabra, de seguir su camino, de seguir la senda. Parece muy anticuado este mensaje muchas veces, hermano. Yo sé que parece muy anticuado. Que Dios le diga, no vaya a Egipto. Es como si las demás naciones yendo a Egipto tuvieron éxito. Que anticuado. Que parece que es un poco tonto lo que usted está diciendo. No coincidía, hermano, con los planes de Israel. Y así es la palabra. Muchas veces no va a coincidir con nuestras maneras, con nuestros planes, con lo que nosotros queremos hacer. La manera de fe, hermano, es diferente. Y es como decíamos, cuando nosotros queremos entender la palabra, es como volver a aprender a leer. Es como aprender a leer, hermano. Tenemos que dejar nuestros razonamientos de lado y empezar a ver como Dios ve. Porque muchas cosas, hermano, nosotros sentimos que sabemos, pero no las sabemos como las debemos saber aún. Hay más. Por eso vemos que ellos decían así, y dice en el verso 11, dejad el camino. Incluso si era posible, al profeta mismo le decía, déjate ese camino, dice. Muy fanático, muy fanático. Apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y así es el hombre, así toma y así cree ver el hombre cuando está así en rebeldía de Dios. Ve como un fanatismo, pero en verdad realmente es la manera de Dios. Y si es posible, también le querían sacar del camino a Isaías. Con razón Dios le dijo a Jeremías, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ya sé que manda a su profeta y su profeta al final termine haciendo igual que el pueblo. Porque así, hermano, es el deseo del enemigo. Si es posible, quiere engañar a todos. Y que el Señor, hermano, nos dé sabiduría. Dice en el verso 12 de nuestro estudio, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Bueno, ellos estaban edificando, conforme a su forma, a su razonamiento, una defensa contra el enemigo, pero totalmente errada. El todo sabio ahí no había calculado las bases. No era sobre la base, no era un cimiento estable. Y el Señor le había hablado en el capítulo anterior, habíamos visto. Yo pongo en Sión, dice, cimiento estable. Entonces, por lo tanto, dice que la pared iba a ser como una pared rajada. Ahí a veces, a mí me pasó una vez, levanté una pared, era muy novato todavía, creo que tenía 20 años, muy jovencito, y nunca había hecho, y que quise levantar una pared.
y hice una pared, hermano, y a los meses se rajó. No, no sabía trabajar, no calculé. Y así es en lo espiritual. Levantamos, trabajamos. Pero lo malo es, dice, desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad. Ellos confiaron en Egipto y en ellos os habéis apoyado. Confiaron en la manera del mundo, como el mundo hace, como el mundo piensa. Y dice, por tanto, os será este pecado como una grieta. Así es, realmente. Es como una grieta que empieza una grieta en una pared y hermano le ponen una llave y se vuelve a agrietar. Y le pone otra llave el albañil y se vuelve a agrietar. Y así porque lo nuevo tira de lo viejo y se sigue rompiendo. Y así es cuando nosotros edificamos conforme a la vieja creación. Edificamos mirando naturalmente las cosas. Bueno, no podemos dar una norma espiritual elevada a una creación, a una naturaleza pecaminosa y caída, porque no va a poder, se va a romper. Es muy frágil la naturaleza del hombre. Vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es a través de la guía y de la revelación del Espíritu Santo. Este mensaje de gracia tiene una sola direccionalidad, solamente está dirigida a la nueva creación. Bueno, ahí tenemos que ir siempre levantando, edificando, para que no haya grietas. La nueva creación jamás se va a cansar, jamás va a tener grietas. Pero note que el verso 14 nos muestra, dice, y se quebrará, como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar. Así cuando el alfarero se ponía a trabajar y por ahí salía algo mal, y si era el alfarero muy delicado, rompía, dice, no tiene que salir bien. Y dice que se rompía hasta que, dice, no servía ni siquiera para agarrar un poco de tiesto, un poco un poco de carbón encendido para llevar adentro a la casa. Ni para eso servía. Y así es la carne. Así es todo lo que edificamos conforme a nuestra sabiduría. No sirve para nada. A lo último no sirve para nada. No sirve ni para llevar un poco de fuego adentro de la casa, ni para usar de palita. Y así, hermano, ellos iban a ver. Así ellos iban a ver. Bueno, verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Bueno, así Dios vuelve a repetirle. Dios vuelve a darles la oferta de reposar en Él. Dios le vuelve a dar la misma oportunidad. Así habíamos visto que Dios les había gritado. Dice, yo le di voces, dice en el verso 7, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Y aquí Dios otra vez vuelve a darle la oferta a su pueblo en el verso 15, porque así dijo Jehová el Señor. Así está la autoridad de Dios, así dijo Jehová el Señor. ¿Y cómo se presenta? El Santo de Israel. Este es el que realmente puede dar la salida. Este es el que puede dar una salida favorable. No tenían necesidad de buscar ayuda en Egipto, porque el Santo estaba en Israel. El Santo de Israel estaba allí aún. Tenían que aprovechar, tenían que mirarle a Él, porque fuera de Él no había una verdadera fortaleza. Y así el Señor muchas veces nos invita a descansar. Nos invita a descansar. Muchas veces queremos llevar nosotros, buscar nosotros la forma, nos afanamos, nos deprimimos. Pero como la palabra nos va enseñando, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dejamos de estar ansiosos
Y decimos, Señor, aquí está mi problema. Estoy ansioso, Señor. Estoy un poco afanado. Pero, Señor, aquí vengo y te dejo a ti. Acá dejo mi mochila, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así dice en 1 de Pedro, capítulo 5, en el verso 7. El Señor nos invita así a descansar en Él. Y así Dios estaba invitando nuevamente. Parece que Dios dice, vamos a hablarles, a ver, por ahí entra en razón Israel, para que ellos descansen. Pero hermano, ellos no pudieron descansar. Ellos no podían descansar realmente en la fidelidad de Dios. Qué lindo es conocer, hermano, la fidelidad de Dios. Qué lindo es saber que Dios es fiel. Porque allí, hermano, nosotros podemos estar quietos, porque sabemos que el Señor está haciendo. Dios le dijo en quietud, o sea, libre de acción. Eso significa quietud, estar reposado, estar tranquilo. Dios quería tener el placer de actuar. Dios quería tener el placer de librarlo para que ellos puedan darle gloria a Él. Pero en el verso 16 vemos la respuesta de este pueblo. Sino que dijisteis no. Así dijo Israel, no, no, no vamos a descansar. Yo no voy a creer en la palabra. Porque así hace fulanito, porque quizá a un hermano le fue mal, y así empezamos a razonar. Y poco a poco, hermano, la palabra llega a ser totalmente menospreciada, la palabra del Santo de Israel. Esa es nuestra actitud muchas veces. La razón, hermano, qué fuerte es la razón del hombre. No. Ellos dijeron no, no. Y dice, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces. Y dice, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, dice Dios, serán veloces vuestros perseguidores. Bueno, realmente este pueblo hace todo al revés. Está confundido. Dios le había dado instrucciones al pueblo que no aumente su caballo. Y ellos aumentaron los caballos. No, ¿por qué? Dice, si todos tienen caballos, ¿cómo yo no voy a tener caballo? ¿Qué van a pensar los vecinos si no tenemos caballo nosotros? Dice. Y fueron y compraron caballo para ir a la guerra. Pero ahora, en este tiempo de apremio, esos caballos no iban a ser para ir a la guerra. Pensaron en usar los caballos para huir. Bueno, este es el razonamiento del hombre, hermano. En vez de salir victorioso en la batalla con su caballo, con esos caballos querían correr del enemigo. Por eso vemos la respuesta de Dios. Bueno, si usted va a utilizar caballos, esos caballos que usted compró para ir a pelear, va a usar para huir, bueno, el enemigo también va a tener caballos veloces. Porque Dios tiene que tratar con nosotros. Y Dios había prometido muchas veces que, bueno, Dios, si el pueblo creía, iba a pelear, iba a presentar batalla contra las naciones. Y dice en el verso 17, un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Bueno, esta palabra realmente les habrá llegado al corazón, porque mientras Dios peleaba con ellos, Dios le había dicho, vamos a ver en Josué capítulo 23, en el verso 10, Josué capítulo 23, en el verso 10, dice la palabra, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Pero note que ahora que ellos quieren apoyarse en sus caballos, el pueblo se quiere apoyar en su inteligencia, en su consejo, y si es posible, también que el profeta esté de acuerdo con nosotros, que deje el camino y que siga nuestra manera.
Y ahora lo que ocurre es que uno del enemigo se iba a levantar e iba a correr todo un ejército. Todo un ejército iba a correr de 5 nomás. Pero Dios había prometido, un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Esto se cumplió muchas veces con Samsón, con la quejada de un asno. Él mató a 1000, no solamente persiguió, sino que mató. También esto se iba a cumplir más adelante, porque vamos a ver al rey Ezequías confiando en Jehová. Pero vemos en este caso cuando nosotros no confiamos en el Señor, Dios no nos puede ayudar. Cuando nosotros no confiamos, cuando nosotros no queremos en fe levantarnos por la palabra de Dios, Dios no puede obrar. Dios no puede hacer nada. En Levítico capítulo 26 podemos leer en el verso 8. Levítico capítulo 26 en el verso 8. Dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Bueno, pero vemos que no fue así. Dios le dice, no va a ser así. No va a ser así, porque ellos no pudieron apoyarse en su Dios. Ellos no pudieron apoyarse en su Dios. Verso 18 de nuestro estudio. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y así vemos en este verso cómo Dios está hasta el día de hoy con su pueblo Israel. Dios dice, esperará para tener piedad de vosotros. Vemos que Dios está esperando. ¿Y qué está esperando Dios? Dios está esperando que este pueblo se arrepienta. Dios está esperando que este pueblo reconozca su fracaso para poder actuar. Estoy esperando, dice Dios, para poder tener misericordia. ¿Cómo Dios espera ese día, hermano, que el pueblo se arrepienta? Y así también es con nosotros. Como a veces cuando nosotros andamos solo por ahí en nuestro pensamiento, Dios está esperando que le hagamos caso. Dios está esperando que nosotros podamos otra vez volver al camino. Y a veces algunos dicen, Dios le está esperando ahí con un chicote y que venga así. No, Dios, un poquito de pabilo ya. Un poquito ve que está ahí mirándole a él y ya le hace señal con la mano, vení para acá, dice. Así como el hijo pródigo que estaba yendo para su casa y el padre salía para recibirle. Estaba esperando el padre. Le estaba esperando y salía a la puerta. No vaya a ser, dice, que no llegue hasta acá. Entonces, cuando le vio, dice que corrió, corrió hacia el hijo. Estaba esperando. Esa es la gracia de nuestro Dios. Está esperando ahí. Está esperando por Israel. A ver si viene. Y dice en Oseas capítulo 5 en el verso 15. Oseas capítulo 5 en el verso 15 dice, andaré y volveré a mi lugar. Así como un padre cuando está por nacer una criatura. Así veíamos nosotros antes en el hospital que caminaba y así va de un lugar al otro, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y dice Dios, en su angustia me buscarán, dice. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, hermano. Dios siempre está por nosotros. Él nunca va a sacarnos la mano cuando necesitemos, hermano. Siempre su mano va a estar tendida a nosotros. Pero Dios no puede muchas veces mostrar su misericordia. Dios no puede mostrar su misericordia hasta que nosotros no nos arrepintamos. Porque también Él tiene que mostrar, como dice aquí, tiene que demostrar su justicia. Dice, por tanto será exaltado, dice, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová Dios es justo. Jehová Dios es justo. ¿Cómo va a ayudar a uno que no reconoce?
¿Cómo va a manifestar su gracia a uno que no quiere su gracia, que no ve su necesidad? Por eso vemos que Dios no puede salvar al hombre pecador si no reconoce su gracia. Tiene que reconocer. Y aún Dios tuvo que mostrar una justicia. Tuvo que hacer justicia en la cruz. Como el hermano decía anoche, la justicia y la paz. Dios pudo mostrar justicia y a la vez pudo mostrar misericordia en la cruz. La cruz fue la muestra de la justicia de Dios hacia el pecado. Dios no dejó por inocente al culpable. Dios tomó al culpable y lo condenó, lo juzgó por su santa ley en la cruz. Tomó un culpable. Y también de esa forma mostró su misericordia. Mostró su misericordia. Cuán grande es su misericordia a favor del hombre. Este es nuestro Dios. Hermano, este es nuestro Dios tan bueno, así como usted escucha, así de bueno es nuestro Dios. Dice en Romanos capítulo 3, en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios tenía que manifestar su justicia. Y esa justicia manifestó a juzgar a su Hijo, a su único Hijo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero todo esto fue, dice en el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios mostró verdaderamente en la cruz su justicia. Nadie se puede levantar contra el trono de Dios y decir Dios fue injusto en perdonar. Dios es injusto en perdonar al pecador o en mostrar misericordia al pecador porque es un pecador inmundo. Eso le gustaría decir al diablo de nosotros. Pero el hombre viene así en su estado pecaminoso y es limpiado por la sangre de Cristo. Y allí el Señor le levanta y le da una posición justa delante de Él. Es pecador hasta que es justificado. No es que no exista el pecador, sí hay pecador. El pecador es la persona que todavía no ha sido justificada. Pero por la fe, el hombre pecador es justificado delante de Dios y es hecho justo para siempre. Y esto es sin pasar por alto la justicia de Dios. Dios en su misericordia proveyó esta manera de salvar al hombre, pero sin pasar por alto su justicia. Y así también Dios está esperando que su pueblo se arrepienta, porque realmente todavía había oportunidad en ese tiempo, pero tenía que volverse a Dios. Había que buscar y había que clamar. Bueno, vamos a dejar aquí esta noche el hermano Gustavo. No, esta noche creo que es la hermana Carmen la que está encargada de traernos el estudio bíblico. Y igualmente ya por la tarde, hermano, vamos a subir una grilla para mostrarle qué días y en qué horarios se van a estar dando los diferentes estudios para que usted también pueda saber. Le pedimos oración por cada uno de nosotros, aquellos que estamos predicando esta palabra, que el Señor esté capacitando a cada uno y también por los que están estudiando junto a nosotros. Que el Señor les dé ese deseo de poder seguir alimentándonos de la verdad. Estamos alimentándonos juntos. El Señor está poniendo la mesa todos los días, 2 veces por día. Y bueno, es algo que el Señor ha hecho. Él suele poner mesa en el desierto. Y damos gracias a Dios. Hermano, le invito a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por finalizado el estudio de esta tarde. Que el Señor les bendiga.
huerto vine yo, oh hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó, mi vida siempre será recordado, tu nombre en todas las generaciones.